En este video voy a hablar acerca de los diferentes tipos de labranza que se usan con mayor frecuencia en la agricultura, mencionando sus ventajas, desventajas en una matriz FODA por cada uno de los métodos. El primer método de labranza del que hablaré es el método de labranza cero, la cual tiene una perturbación mínima en la capa superior del suelo, es decir, que permite el desarrollo de cultivos sin preparación mecánica o alteración del terreno desde el cultivo anterior o terreno poblado con hierbas silvestres o residuos vegetales ya incorporados al suelo. En esta técnica, el suelo es perturbado en un área estrecha y poco profunda donde se realiza la siembra de las semillas y la fertilización que se las realiza en una sola pasada. Las fortalezas de la labranza cero radican en que al no mecanizar o remover el suelo, el nitrógeno contenido en el mismo se preservará y podrá ser aprovechado por el cultivo que se vaya a implementar y de esta forma ahorrar en mano de obra. Así también contribuye a mantener la estructura del suelo, los drenajes naturales, a retener la humedad y estimular la actividad biológica en el suelo para una mejor nutrición del cultivo. Las debilidades que presenta esta técnica vienen dadas por la disminución en la temperatura del suelo, ya que los restos vegetales dejan una capa que limita el paso del calor hacia el horizonte del suelo, además de que la eficiencia de la fertilización se ve afectada por la presencia de malezas, por lo que se requiere del uso de herbicidas para su control. Las amenazas radican en el bajo desarrollo radicular de las plantas si el suelo en cuestión está compactado, ya que al no removerlo no se tiene idea si el suelo está compactado o no, lo que provoca un desarrollo desigual del cultivo, además de que puede existir la presencia de plagas silvestres o de cultivos anteriores que le afecten al cultivo actual. Las oportunidades o características únicas de esta técnica es que evita la erosión del suelo, ya sea por escorrentía o por el viento, favoreciendo a su conservación y biodiversidad. El siguiente método es el método de labranza mínima, que tiene el objetivo de minimizar el daño a la superficie del suelo. Consta en que los residuos no incorporados de la planta permanezcan en la superficie del suelo, dejando un 30% o más de dicha cobertura después de la cosecha, en donde se realiza un pequeño orificio en la tierra para colocar la semilla. Como fortalezas, esta técnica ayuda a que haya una baja pérdida de humedad. Asimismo, reduce los costos de producción porque permite el uso de implementos convencionales como palas o azadones, facilitando la siembra del cultivo. Las debilidades de esta técnica indican que puede afectar a la estructura del suelo, su erosión y compactación. Si la capa de materia vegetal y la presencia de plantas silvestres en el suelo es mínima, porque a medida que se lo vaya explotando, este se irá deteriorando. Mientras que la amenaza más común es la poca eficiencia de la absorción de los nutrientes por el cultivo principal, ya que sin un adecuado control y manejo de malezas, estas últimas pueden aprovechar los nutrientes de la fertilización. Sin embargo, las oportunidades de este tipo de labranza toman fuerza en los climas fríos, puesto que favorece el crecimiento de los cultivos al mantener la temperatura del suelo, además de mantener la integridad de los horizontes del suelo, evitando que sean alterados drásticamente en un periodo corto de tiempo. La técnica de labranza de conservación consta de la utilización de los residuos vegetales del rastrojo de las cosechas del año anterior para reducir la erosión y escorrentía del suelo y aprovechar la gran cantidad de materia orgánica que quede en la superficie. Como fortalezas que presenta esta técnica está el aumento de la fertilidad, mejorar la estructura del suelo, reduce los costos de producción, favorece la retención de la humedad y agua y contribuye a la conservación del suelo, evitando su erosión. En cuanto a sus debilidades, la técnica provoca que se utilice mayor cantidad de herbicidas para el control de malezas y su implementación está limitada para suelos arcillosos porque se requiere del uso de equipos agrícolas, principalmente en grandes extensiones de tierra, lo que provoca la compactación del suelo. Como amenazas, esta técnica requiere de maquinaria agrícola especializada, lo que resulta muy costoso, además de que los resultados no son evidentes a corto plazo, sino que toma tiempo verlos, principalmente si el suelo ya ha sido explotado inadecuadamente. La característica particular de esta técnica
es que favorece la conservación y remediación del suelo, haciendo que éste almacene mayor cantidad de carbono, mejorando sus capacidades de intercambio y evitando la lixiviación de los nutrientes a horizontes inferiores del suelo. La labranza convencional es el tipo de labranza más utilizado por su facilidad y practicidad a la hora de sembrar. Esta es una técnica que implica el uso de implementos agrícolas como rastras, arados y subsoladores para remover la superficie del suelo. En promedio, el número de pases que se realiza está entre 4 a 8 pases, pudiendo provocar pérdidas de suelo anuales de hasta 10 toneladas por hectárea. Las fortalezas que presenta la técnica son el permitir aumentar las áreas de siembra al poder preparar suelos que estén muy compactados o con gran cantidad de malezas, dejando un suelo suave, así como ayudar a la incorporación de la materia orgánica presente en el suelo al invertir o remover la capa vegetal superficial, dejando un suelo apto para la siembra. Las debilidades de esta técnica vienen dadas por factores como la compactación del suelo, ya que la maquinaria agrícola que se usa es muy pesada y de la misma manera en que puede descompactar el suelo, también lo puede compactar. Además, afecta a la porosidad del suelo, aumentando la erosión al dejarlo sin una cubierta vegetal que lo afirme. Las amenazas que se presentan son el uso excesivo de maquinaria agrícola, que termine perjudicando a la estructura del suelo, teniendo elevados costos y requiriendo herramientas sofisticadas. Sin embargo, las oportunidades que presenta son positivas para la recuperación del suelo, que se haya compactado por malas prácticas agrícolas, favoreciendo el drenaje del suelo y, como consiguiente, mejorando la eficiencia del riego al mejorar su infiltración. El sistema de camellones, o también conocidos como waru-warus, es una antigua técnica agrícola muy presente en los pueblos prehispánicos. Esta técnica consiste en la elaboración de una serie de plataformas de tierra rodeadas por canales de agua, parecidas a camas de tierra elevadas. Las plantas se cultivan sobre las plataformas y el nivel del agua en los canales puede controlarse a través de entradas y salidas de agua. Las fortalezas de los camellones están representadas por la mejoría del rendimiento en los cultivos, puesto que en los camellones la tierra gana entre 2 a 3 grados de temperatura, lo que favorece el desarrollo de las plantas. Esta técnica también favorece la salud de los cultivos, puesto que los mantiene alejados de los hongos del suelo, mejorando la infiltración y favoreciendo la conservación de la humedad y también optimizando la fertilización. En cuanto a sus debilidades, esta técnica requiere el uso de mucha mano de obra o de maquinaria para su implementación. Tiende a ocupar mucho más espacio que un cultivo en surcos normales, por lo que no es recomendado para la siembra de cereales, por el espacio que se pierde al implementar los camellones. Las amenazas externas que presenta este tipo de técnica está relacionada con el recurso hídrico, debido a que se requiere de mucha agua para su riego, siendo desfavorable en épocas de sequía, mientras que a gran escala se requiere del uso de maquinaria, incrementando los costos de producción. Las oportunidades de esta técnica y lo que la hace diferente es que por su diseño puede disminuir considerablemente los efectos de las heladas en las plantas, evitando que éstas sufran de estrés por las bajas temperaturas, haciendo que las plantas tengan un crecimiento mucho más continuo y un desarrollo adecuado. La labranza en franjas propone la plantación de varios cultivos dispuestos en franjas de forma alternada. Es una práctica habitual en terrenos con pendiente para controlar la erosión, aunque también se los realiza en terrenos llanos o planicies cuando se cultivan 2 o más especies juntas. Las fortalezas de esta técnica constan en la mejora de la salud y fertilización del suelo, en vista de que la práctica en sí es un tipo de rotación de cultivo, por lo que ayuda a mejorar la infiltración, retención de agua, al aumento de la producción y la biodiversidad del suelo. Como debilidades de la técnica se tiene que, al ser cultivos variados, estos requieren de un monitoreo, requerimiento de fertilización y cuidados individuales diferentes, por lo que
hay que estar pendientes del estado de cada uno. Las amenazas que puede presentar esta técnica son la aparición de plagas invasoras en uno de los cultivos, derivadas de la presencia de otro cultivo en una franja diferente. Asimismo, las necesidades hídricas de los cultivos serán diferentes, lo que dificulta la realización de un riego homogéneo. Además, al momento de cultivarlos se requiere de un tipo de maquinaria agrícola diferente para cada cultivo. En cuanto a sus oportunidades, esta técnica facilita la rotación de los cultivos, mejora la rentabilidad del agricultor, puesto que al tener diferentes cultivos, si uno de ellos muere por alguna plaga o enfermedad, otro estará listo para su cosecha, además de minimizar el uso de insecticidas al crear un pequeño ecosistema donde se encuentran insectos plaga y sus depredadores.